Marcos 14, del 43 al 52. Puestos en pie, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y al que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra, por tu revelación especial, y queremos suplicarte, Señor Dios, que en esta mañana podamos prestar atención a tu palabra, que podamos retenerla en nuestro corazón, que de acuerdo a ella podamos dar pasos en nuestra vida, que podamos verte a ti, Señor Jesucristo, tu provisión, tu gracia hacia nosotros. Gracias, Señor Dios, por una salvación tan grande en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, seguimos aquí en nuestra serie consecutiva, expositiva del libro de Marcos. En el capítulo 14 hemos visto ya varios eventos importantes. En primer lugar, la reunión de los líderes judíos. Ustedes recuerdan, 2 días antes de la Pascua, los líderes judíos se reunieron para buscar la manera de capturar al Señor por engaño, y el propósito era asesinarlo. Pero aunque estaban de acuerdo, pues no lo hicieron en la fiesta de la Pascua para que no se formara un alboroto. Entonces el plan quedó pospuesto. Después de eso vimos el evento que aceleró los planes de los judíos, y lo que sucedió es que Judas se presentó ante ellos para entregar al Señor a cambio de dinero, 30 piezas de plata. Luego, 2 días después, llegó el día de la Pascua. 2 de sus discípulos fueron enviados secretamente para preparar todo. En ese mismo evento él instituyó la Santa Cena, que celebramos hoy en día. Recordemos que mientras se celebraba la Pascua y ante la revelación de Jesús, que uno de ellos iba a traicionarle, iba a negarle, pues Judas sale del aposento y se dirige a las autoridades judías para entregar al Señor Jesucristo. Mientras tanto, el Señor concluía la Santa Cena con los discípulos, y después de eso fueron al Monte de los Olivos. En el camino hacia el Monte de los Olivos, el Señor reveló que todos le iban a abandonar. Todos prometieron ahí no hacerlo, y en especial Pedro, que pensó estar más firme que todos. Pero el Señor le reveló que esa misma noche, antes que el gallo cantara 2 veces, él le negaría 3 veces. Después de la Pascua, y mientras esto ocurría, Judas acude a los líderes judíos y les dice dónde estaría el Señor. Y a partir de ese momento, ellos se ocuparon exclusivamente en planear el arresto del Señor. Incluso según Juan 18:28, si ustedes pueden ver en sus Biblias, parece que ni siquiera ellos celebraron la Pascua por estar pendientes de arrestar al Señor, pero realmente el Señor era la Pascua. Todo este plan requería una gran logística. Judas y los líderes judíos debían preparar un grupo de soldados de la guardia, también debían estar preparados con antorchas, armas, y tenían que consultar a la autoridad competente, o sea, a los romanos. Judas conocía el aposento alto, conocía el monte donde se dirigían Jesús y sus discípulos. Juan 18:12 muestra eso.
la oscuridad de la noche, un lugar aislado, la hora, cumplía con todo lo que ellos necesitaban para capturar al Señor sin que muchos se enteraran. Luego, y mientras Judas y los líderes judíos planeaban eso, el Señor y sus discípulos llegan al Monte de los Olivos, y de ese lugar ellos pasan a Getsemaní, que significa lagar de aceite. Ahí, como ya hemos visto, se exprimían las olivas, había una prensa donde se exprimían. Getsemaní estaba ubicado al otro lado del torrente de Cedrón. Es ahí donde el Señor se entristeció hasta la muerte y llama a sus discípulos a velar. Pero mientras el Señor oraba a su Padre, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. 3 veces fue el Señor. Finalmente el Señor anunció que había llegado la hora en que el Hijo del Hombre sería entregado a los pecadores. Y mientras hablaba a sus discípulos, Judas y un grupo de muchas personas llegan al jardín para capturar al Señor. Hasta el momento hemos visto de continuo los anuncios, las advertencias y las promesas del Señor a sus discípulos, y a partir de ese momento vamos a ver la ejecución de todo lo que el Señor había dicho que sucedería. Para este momento el Señor había sido fortalecido para tomar la copa que el Padre le había dado. El día de hoy vamos a ver la captura del Señor en nuestro lugar y para nuestra liberación. Sobre este punto vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces vemos aquí que Judas entra al jardín y viene acompañado de muchas personas. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 22, 47, usted puede estar ahí mirando cómo es el relato en Lucas, cómo es en Marcos, cómo es en Juan, cómo es en Mateo, aparecen todos los evangelios. Lucas dice que era una turba, y para movilizar a las personas se necesitaba un permiso de la autoridad competente. Como decía, los romanos tenían que autorizar la captura. En Juan, el capítulo 18, el versículo 3, y en el versículo 12 también del mismo libro, esa turba era encabezada por Juan y estaba conformada primero por los soldados romanos y su capitán. Una compañía de soldados estaba conformada por 600 hombres, posiblemente fueron menos, pero era un número considerable de soldados. Segundo, también estaban el tribuno, los alguaciles de los judíos, que eran la guardia del templo. Tercero, también estaban algunos judíos y gentiles, tal vez personas curiosas, que querían precisar el evento. Hechos 14:27, más adelante, se habla de estas personas que estaban ahí. Y cuarto, los líderes judíos iban en último lugar. Ellos eran los principales sacerdotes, representantes del Sanedrín, los escribas, los ancianos. Y eso lo podemos ver en Lucas 22:52. Es interesante ver que bajo la jurisdicción romana, el Sanedrín tenía su propia policía, su propia guardia con poder ahí en Jerusalén, que era la guardia del templo. Marcos dice que llevaban espadas y palos, venían armados. Juan 18, versículo 3, dice que llevaban linternas, antorchas y armas. Entonces llevaban las antorchas convencionales, que era una mecha con combustible, y las lámparas posiblemente de aceite, que eran muy comunes en esa época. El trato que le dieron al Señor, hermanos, ahí al arrestarle, fue el trato que se le da a un delincuente, el trato que se le da a un ladrón, el de una persona peligrosa que intentaría poner resistencia. Más adelante Marcos dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Había una orden de captura contra el Señor, digámoslo así, y sin definirse ni siquiera en juicio si era culpable o no, ya se le estaba tratando como un delincuente. Se le estaba buscando como si él quisiera escaparse. Se planeó y se hizo todo un operativo para atraparle. Se consideró la hora, la captura y la provisión de luz para encontrarle en medio de la oscuridad del huerto. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Fueron con antorchas y lámparas para encontrar a quien es la luz del mundo.
fueron a maniatar y capturar a quien es la fuente de libertad, quien vino a liberar a los cautivos. Llevaron sus soldados y armas ante el Señor de los ejércitos. Y Judas, que era ladrón, que tomaba de la bolsa, las autoridades judías que se lucraban robándose las ofrendas del templo con la venta de animales y el cambio de las monedas, ellos eran los ladrones, pero trataron al Señor injustamente, como si fuera un ladrón, siendo ellos los criminales. Y Juan añade una escena muy importante que debemos considerar aquí, una escena que no incluye Marcos. Jesús se les adelanta, les sale al encuentro a estas personas y les pregunta en Juan 18:4, vemos ese texto, dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y aquí de nuevo es claro que el Señor se entrega. Si vemos los versículos 4 al 5 en Juan 18, entendemos eso. Ellos le respondieron, versículo 5, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces, hermanos, es claro, el Señor se entregó voluntariamente. Él tuvo oportunidad de huir en la oscuridad del jardín, esconderse, tal vez camuflarse entre las personas detrás de un árbol, detrás de los discípulos, pero no lo hizo. Él deseaba hacer la voluntad del Padre. También hay algo muy importante que nos relata Juan 18:6, cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es muy importante, porque ustedes saben que la expresión yo soy tiene relación con las palabras que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. El nombre Jesús de Nazaret solo describía el lugar donde Jesús se había criado. Incluso ese nombre llegó a ser un término despectivo para los judíos. Alguno dijo, creo que fue Natanael, de Jerusalén, de Nazaret puede venir algo bueno. Pero el Señor aquí está informando algo más sobre su identidad, porque esto solo describe, ese nombre solo describe dónde vivió él. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judea. Entonces, con esto el Señor está claramente diciendo que además de ser 100% hombre, Él es Dios. Y ante su identidad, lo que dice el texto es que cayeron a tierra. También el Señor usaba esta expresión yo soy en el libro de Juan, ustedes pueden darse cuenta, para describir todo lo que nos iba a proveer. Él dijo: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. O sea, en Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Si las personas no creen en Él, morirán en sus pecados. Juan 8:24 lo dice así claramente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces el Señor es la fuente y provisión única de nuestra salvación. Él es la imagen visible del Dios invisible, Dios manifestado en carne. Ellos con sus palos y espadas están ante el Dios Todopoderoso, y ante las palabras de Jesús, de una manera misteriosa, estos hombres retroceden. No sabemos qué pasó ahí, perdieron su estabilidad y caen a tierra, quedan tendidos a sus pies. Hermanos, Cristo para sus enemigos es la piedra de tropiezo. Este es un adelanto de lo que va a pasar con los enemigos de Cristo al final de los tiempos. Y cuando digo enemigos de Cristo, no son personas que necesariamente se identifiquen con eso llevando palos y espadas para atacar a Jesús. Son toda persona que no cree en Jesús. Son toda persona también que no cree en Jesús. Serán puestos por estrado de sus pies, por seguir su propia justicia, por creerse libres, por justificarse de sus pecados y por rechazar a Cristo, el libertador verdadero, y seguir los deseos de Satanás. Serán debilitados y derribados al polvo. Ellos venían empoderados con sus palos y sus espadas a capturarlo, y ahora están retrocediendo, están cayendo, están en el piso. Aquí claramente el Señor les reveló la impotencia de ellos, de los que le iban a arrestar. Ese evento no solo demostró su supremacía y provisión, sino también dejó ver que Él se entregaba voluntariamente. Es un destello de su poder. El Señor por un momento corre la cortina y muestra que Él es el supremo y que ellos están en el suelo.
Y hermanos, esto no es común. Esto fue no una simple señal, es una señal portentosa. Esto debió ser para ellos una razón para temer, pero ellos no lo hicieron. Antes, contrario a esto, se endurecieron más. Y tal vez no se habían terminado de levantarse, estaban sacudiendo el polvo de sus túnicas cuando el Señor vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos responden lo mismo: a Jesús Nazareno. ¿No entendieron? Y aquí en su respuesta podemos ver varias cosas. En el versículo 8 de Juan 18 respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esos. Primero, el Señor está confirmando su identidad. Él quiere que sea claro para ellos que es a Él a quien buscan, que es a quien deben apresar. Él es el Cordero, Él es el sacrificio, nadie más puede hacerlo. Segundo, el tierno cuidado del Señor con los suyos. El Señor está protegiendo a su pueblo, lo está preservando. Los discípulos no estaban preparados para esa prueba. Ni siquiera habían velado y orado por él lo suficiente. Entonces el Señor aquí les está evitando esta situación extrema para que no se pierdan en el desánimo y en la tristeza, para que no mueran en ese momento en incredulidad y en infidelidad. Y esto también es una orden a los alguaciles. Deben dejarlos a ellos quietos. Él es al que buscan. Y el Señor se revela aquí como el sumo sacerdote compasivo, el sumo sacerdote que amorosamente cuida a los suyos. Hermanos, somos conscientes del cuidado del Señor continuamente hacia nosotros. Cuando vemos la providencia, la historia de nuestra redención, podemos encontrar muchas cosas que han sido utilizadas para que nosotros permanezcamos y vivamos en Él. Y en medio de esto el Señor ha preservado nuestra débil fe. Siendo sus hijos, no hemos recibido una prueba que no podamos soportar. Él nos guardará y nos protegerá y nos proveerá para permanecer y perseverar en la fe. Vendrán situaciones que el Señor nos conducirá en ellas, nos apartará de situaciones fuertes que no podemos resistir para preservar nuestra fe. Y tercero, el Señor estaba ocupando nuestro lugar como reo de muerte para darnos libertad. Hermanos, así como en el torrente de Cedrón, de repente aquí viene un momento oscuro y turbulento, una creciente que arrasaba a los peores impíos contra el autor de la vida. El Señor atravesó este torrente y como el olivo pasa por la prensa y es exprimido para producir el aceite puro, el Señor experimentó nuestro dolor para darnos la salvación. El juicio que justamente merecíamos cayó sobre Él. Cada uno de nosotros ha pecado contra Él. Todos somos culpables y merecemos ser tratados de esa manera. Pero Él sufrió nuestra condena y nuestro juicio para hacernos libres. En Adán toda la raza humana quedó perdida bajo la esclavitud del pecado. Todos vivíamos para el pecado y por lo tanto estábamos bajo condenación. También todo esclavo tiene un amo, pues nosotros servíamos a Satanás y sus propósitos. Ese era un amo malo. El punto es que por nuestra cuenta no podíamos nunca liberarnos del pecado y sus consecuencias, no podíamos dejar de perseverar en el pecado. Y en ese estado necesitábamos urgentemente un libertador. La buena noticia es que Cristo es quien nos puede liberar verdaderamente, no nosotros. Ahora tenemos un nuevo amo. Ese amo es Cristo, es un amo bueno a quien le servimos libremente. Fue grande el precio de nuestra libertad. El santo e inocente Hijo de Dios, atado como un criminal y llevado a la muerte. Las cuerdas amarrándole, los guardias, espadas, palos y antorchas, que eran para ti y para mí, pero Él las llevó. Él sufrió por nosotros la vergüenza y humillación de ser capturado, de ser tratado como un delincuente. Él nunca cometió un pecado o un delito. Él fue juzgado y culpado justamente. Él fue apresado y encarcelado para que pudiéramos disfrutar de verdadera libertad. Él nos amó privándose de sus derechos, negándose a sí mismo para que otros disfruten de libertad y sean promotores de esa libertad a todos los que siguen en cautividad, en esclavitud. Él sufrió la muerte
para dar vida a los muertos y para hacer a las personas productivas en él. Y la iglesia, hermanos, debe pregonar esa libertad que se encuentra en Cristo. Sus miembros deben mostrar en sus frutos esa libertad que el Señor les ha concedido. Hay solo dos grupos en esta escena: Satanás y sus esclavos con antorchas, espadas y palos, y Cristo y los suyos, aunque con gran debilidad y limitaciones, pero sostenidos por su mediación. Y la pregunta es: ¿de qué lado estás? Verdaderamente el mundo sin Cristo está encarcelado y judicializado. El veredicto es culpable, la condenación es la muerte eterna. Pero Cristo pagó el precio de la salvación por los suyos en la cruz. Hermano, la libertad no era una libertad simplemente del yugo romano. Eso era lo que los judíos esperaban: una conquista militar y ser libres de esa opresión extranjera. La libertad no podía ser conseguida por el moralismo o el legalismo religioso. Ellos buscaban una salvación por obras. Nadie podría cumplir la demanda perfecta de la ley de Dios, solo Cristo lo hizo. La libertad no puede ser conseguida por herencia de los antepasados o por estatus familiar. Los judíos argumentaban que no eran esclavos por ser hijos de Abraham. La libertad no puede ser conseguida por el desenfreno pecaminoso. Algunos buscan la libertad en el liberalismo. Algunos piensan que si se entregan abierta y libremente al pecado serán más libres. Pero contrario a eso, cada vez son más esclavos de su comportamiento. Todas estas ideas de libertad estaban lejos, muy lejos del propósito de Dios. La verdadera libertad fue conseguida por nuestro sustituto, el Cordero de Dios, y todos somos llamados para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ahora por Cristo somos libres para servirle voluntariamente, para amar, perdonar, ser humildes y agradecidos. Somos libres de la exaltación del yo, libres para buscar y aceptar su voluntad y para perseverar en toda justicia, en toda santidad. Pasamos de ser esclavos sin derechos, esclavos sin identidad, de ser reos de condenación, de ser huérfanos, a ser hijos amados. Ahora volviendo al texto del versículo 44, vamos a estar ahí. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. El beso en la mejilla era un saludo de respeto de un discípulo a un rabino a quien reconocía como maestro. También el beso por lo general ha sido símbolo de amistad, símbolo de afecto. Judas lo usa aquí para señalar al grupo quién era Jesús. Y al hacerlo dice: maestro, maestro. Como dice también Mateo: salve maestro, Mateo 26:49. En el Evangelio de Mateo encontramos algo más. Jesús le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. En Lucas tenemos una pregunta irónica a Judas. El Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre, Lucas 22:48. Y todo esto muestra la cercanía de Judas, el amigo, el maestro, el cercano, ¿no? Es abrumador, es aterrador, es osado que Judas se acerque a Jesús y le muestre un gesto de reconocimiento, de cariño, para entregarlo a la muerte. Es el acto más hipócrita y más vil, más cruel. Es una humillación, una burla del Señor. Nos hace estremecer semejante descaro. Esto es absurdo. El Señor recibe un beso de quien ha levantado el calcañar, una patada violenta contra su rostro. Con esto el Señor deja ver abiertamente la responsabilidad de Judas, el cercano, el amigo. Ahora le besa y le entrega. ¿Cómo pudo llegar a eso? ¿Cómo puede combinar el reconocimiento y el cariño con la crueldad del engaño y la muerte? Pero lo hace. Y no hay ninguna reacción en su duro corazón. Así es el hipócrita. Una máscara para hacer un buen papel. En todos los tiempos, muchos permanecen así en la iglesia. Aparentan cierta piedad, cierto afecto, comparten y se benefician de la iglesia del Señor, pero son cizaña. Son falsos maestros, malos obreros, lobos. Buscan solo un beneficio temporal
no tienen relación verdadera con Cristo y su iglesia y se burlan de la fe. En Proverbios 27:6 dice lo siguiente: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El verdadero amigo es sincero y correcto, y eso genera a veces heridas para bien. Pero el que usa las señales de amistad para encubrir su maldad es un hipócrita, es un mentiroso, un malvado de lo peor. Finge un amor que no tiene. Muchos creyentes en la historia, siguiendo los pasos de Cristo, sirviéndole como discípulos, han sido entregados a la muerte, incluso por sus propios amigos. Han sido traicionados. Personas que decían creer lo mismo, de un momento a otro apostatan de la fe y los entregan. Por eso dice Pablo a los Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El Señor guarde a su pueblo de esos farsantes. El Señor dé discernimiento a la iglesia y a su gobierno para identificarlos y que no causen un daño mayor a su pueblo. Pero aún así, muchas veces esos enemigos atacarán al pueblo de Dios, incluyendo igualmente las heridas de muerte. Pero debemos descansar en que el Señor siempre tiene el control. Él cuida de los suyos. Él fue traicionado y entregado para que nosotros no perezcamos en condenación. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, incluida la muerte. Ningún enemigo camuflado puede dar a los creyentes un ataque definitivo, porque Cristo nos ha dado vida eterna. Ni siquiera la muerte podría afectarnos. Ahora pasamos al apresamiento. Una vez que el Señor es identificado de esta manera, Judas dice a la turba: prenderle y llevarle con seguridad. Y esto es algo absurdo también. De nuevo le tratan como un criminal, como si fuera a escaparse. Lucas relata un momento más, Lucas 22:49, donde los discípulos preguntan al Señor: Señor, ¿heriremos a espada? Tiempo atrás los discípulos habían malinterpretado una enseñanza del Señor y estaban predispuestos con la idea de pelear militarmente para defender al Señor. Eso está en Lucas 22:32. Pero ya el Señor les había mostrado que su reino era diferente. Sin embargo, ellos seguían insistiendo. Según Lucas, uno de ellos no esperó a la respuesta del Señor y actuó. Lucas 22:50. Voy a leer Marcos en nuestro texto, del versículo 47. Dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Según Juan 18:10, el que hizo esto fue Pedro. Marcos no lo dice. Juan también nos da a conocer el nombre del siervo del sumo sacerdote. Se llama Malco. Juan 18:10. Malco. Se cree que Marcos, el evangelio que estudiamos aquí, pues no da el nombre de Pedro, porque el evangelio de Marcos fue el primer evangelio, es el más temprano, y en ese momento era peligroso revelar el nombre del que había cortado la oreja. Entonces, ya después, Juan, el discípulo amado, 40 años después, ya podía hacerlo en su evangelio, no había problema. Parece que Pedro hizo esto después de ver la gran señal donde la identidad del Señor se revelaba, diciendo que Él era el yo soy, y entonces todos cayeron al piso. Entonces, Pedro se llena de valentía y vuelve a la idea de obtener el reino por la violencia. Si todos cayeron al piso, pues tenemos el poder, tenemos la de ganar, actuemos. La valentía de Pedro aquí contrasta enteramente con lo que iba a hacer más tarde. Unos momentos, unas horitas más tarde iba a negar al Señor. Y conociendo el carácter impulsivo del apóstol Pedro, el carácter impetuoso que tenía, es posible que la intención de Pedro no fuera la oreja, es posible que él fuera la cabeza, pero se desatinó. Y ese hombre logró esquivarlo, muy seguramente. La espada era una especie de daga, similar a las armas que usaban los soldados. Era común que los discípulos llevaran dos de esas espadas, como vemos en Lucas 22:38. Vamos a ir a Mateo 26, del 52 al 54. Mateo 26, del 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre,
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? La manera de establecer su reino pues no era por la violencia. Nuestra respuesta al rechazo de la fe es una respuesta de amor. La espada que usaremos será la espada de la palabra de Dios, que tiene más poder que una espada física. Responder con odio, responder con violencia va a traer la misma violencia. También en Juan 18:11 Jesús reprocha a Pedro por interferir en el plan de Dios. Realmente es una interferencia en su plan. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro y los demás pensaban que así como David había extendido su reino por victorias militares, entonces el Mesías iba a hacer lo mismo. Iba a usar a sus discípulos como guerreros, pero no es así. Pedro y los discípulos en este momento aún no habían entendido que la victoria del Mesías vendría a través de la muerte. Si el Señor quisiera resistirse a ser capturado, Él oraría y tendría a su disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero este no era el propósito. ¿Por qué? Porque debían cumplirse las Escrituras. Así estaba profetizado. Entonces aquí el Señor le muestra a Pedro que Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Y cuando vemos todo esto podemos darnos cuenta que hay muchas actitudes de Pedro que algunos de nosotros podemos terminar imitando. Pedro quería algo bueno, ¿cierto? Él quería algo bueno, defender al Señor y servirle. ¿No es bueno defender al Señor y servirle? Sí, pero su forma de conseguirlo pues no era lo correcto. Él pensaba que podía obtener los propósitos del reino usando lo que nosotros llamamos un atajo. Un atajo. Debemos examinarnos y ver en qué maneras hemos hecho intentos de alcanzar los beneficios del reino por atajos, por vías equivocadas. Según Lucas, el Señor sanó a Malco, Lucas 22, 50 52. Y ese milagro era una señal. Es más, es la segunda señal después de que retrocedieron y cayeron al piso con solamente decir yo soy. Esta era la segunda señal, una señal que revelaba su identidad. Y esta era el siervo del sumo sacerdote. Malco no era cualquier persona. O sea que este era un mensaje directo al gobierno judío. Era una evidencia para los que estaban en la élite religiosa de que Jesús lo había curado. Pero ellos estaban en tantas tinieblas, estaban sumergidos en tal endurecimiento que no pudieron ver esas dos señales. Y esta es también clara evidencia que las señales no llevan a nadie a la salvación. Muchos están por ahí hablando de milagros, señales y prodigios, y ese es un escándalo hoy en día porque es más bien un sensacionalismo religioso. La salvación no se va a dar por ver un milagro, sino por la obra del Espíritu en los corazones. En segundo lugar, hermanos, no sería el dolor y el sacrificio de otros, sino el dolor y sacrificio de Cristo lo que traería nuestra libertad. Pedro no extendería su mano con violencia para hacer justicia, sino que ese castigo lo iba a ejecutar el Padre sobre su Hijo. La ira que justamente debería caer sobre nosotros por nuestros pecados, cae sobre Cristo, porque Él es nuestro sustituto, nadie más. Él es nuestro sustituto, Él es el sacrificio. Hermanos, ¿cuántas cosas estamos dispuestos a hacer locamente sin pensar? Como Pedro, sin evaluar cuál es el propósito del Señor. ¿Cuánto de nuestra valentía termina más bien haciendo daño a otros por un mal entendimiento de la voluntad de Dios? En esto Pedro usó su propia espada. No siguió la espada del Señor, que es la palabra de Dios. Servimos al Señor en su propósito y voluntad, hermanos, no en nuestra propia cosmovisión y opinión. ¿Cuánto daño ministerial podemos hacer? ¿Cuántas heridas podemos causar cuando no caminamos en unidad con la voluntad de Dios? Es un desastre servir sin la palabra de Dios, sin los propósitos del Evangelio. Es necesario discernir para no terminar haciendo un servicio en nombre de Dios, pero en contra del mismo Dios y su reino. ¿Cuántos ministerios avanzan de esa manera y más bien se convierten en un tropiezo para el reino de Dios?
Y esto puede verse desde lo más pequeño hasta lo más grande. En nombre de Dios se ejecutaron cruzadas, se persiguieron y asesinaron personas. En nombre de Dios se estafaban a los incautos, ofreciéndoles mentiras. Se estafan hoy en día a los incautos. En nombre de Dios muchos extienden su propio reino, su propio nombre. Pero también en su nombre muchos creyentes se discriminan mutuamente por diferencias periféricas. Se dividen iglesias, se generan enemistades. El celo se convierte en un arma para destruir y dividir, para generar discordia, para justificar la negligencia y para contender, para atacar a otros. Y todo esto ocurre en base ¿a qué? Al descuido y la negligencia, a no velar y orar, a no escuchar con atención y retener la palabra de Dios, a ser independientes. Lo que Pedro y los discípulos habían pretendido. Ellos eran muy fuertes, ellos buscaban quién era el más grande y principal entre ellos. El Señor nos guíe y oriente, hermanos, para tener una verdadera cosmovisión, para filtrar todo por el Evangelio de Cristo y asimismo responder y ejercer el ministerio en medio de todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Ahora el Señor pasa a reprochar la hipocresía de los líderes judíos. Versículos 48 y 49. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderlo. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. En Lucas, el pasaje paralelo, Lucas 22, 53, dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ya en este momento el Señor estaba capturado, amarrado, y Él le reprocha porque él no ha escondido nada. Su ministerio fue público, pero ellos ¿qué están haciendo? Ellos vienen en secreto. Ya Judas había sido cuestionado con el beso y como hace eso. Ahora es el turno de las autoridades judías. Vamos en orden: Judas, autoridades judías, y siguen después los discípulos. Entonces estamos con las autoridades judías. El Señor está revelando aquí sus intenciones. Ellos no podían capturarle la luz del día porque la multitud no les permitía, porque se iba a formar un alboroto. O sea, vamos a hacer algo ilegal, entonces tapamos, ¿no? Vamos de noche, nadie se va a dar cuenta, no se nos va a venir el pueblo encima, no nos echamos de enemigo. Cuando se den cuenta ya está juzgado y ya a punto de ser crucificado. Son unos cobardes, son unos hipócritas. Él es capturado como si fuera un rebelde, un delincuente. No les conviene que el pueblo intervenga. Es fácil manejar a Jesús y sus discípulos, pero ellos no iban a poder con todo el pueblo. Pero el ministerio del Señor fue ejecutado legalmente, públicamente. Los líderes judíos nunca pudieron contradecir o negar sus enseñanzas. Nunca pudieron sostener una acusación verdadera contra él. No tenían razones. Él fue tratado de esa manera, en cumplimiento de la profecía. El Señor dijo a los que lo capturaron: pero es así para que se cumplan las escrituras. Isaías también anunciaba que Jesús sería despreciado. Va a leer Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, el versículo 12, más adelante dice: fue contado con los pecadores. Contado con los pecadores. Ellos verdaderamente se unieron para atacar al Hijo de Dios y tratarlo injustamente. Ellos son responsables de su injusticia, de sus falsas acusaciones, y todo eso hace parte del cumplimiento del plan de Dios. Pedro dice a los judíos, ahí en el libro de Hechos 2:23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces el Señor en su soberanía había ordenado de tal manera todas las cosas que su plan se cumple, pero sin quitar la responsabilidad de los hombres, pero sin impulsar el pecado de los hombres o causar el pecado de los hombres. El Señor estaba cumpliendo todo lo que estaba profetizado. Él tenía absoluto control de todo, pero ellos son culpables. Ellos lo prendieron, lo trataron injustamente, lo capturaron lejos del pueblo, pagaron a Judas para que lo entregara, buscaron la oscuridad de la noche. Son culpables.
Ahora pasamos a los discípulos, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí vemos que se cumple lo que dijo el Señor. Todos le iban a negar. Ellos dijeron, estamos firmes, pase lo que pase, iremos hasta la cárcel y hasta la muerte contigo. Ninguno cumplió. Todos, incluyendo a Pedro, Jacobo y Juan, le dejaron, huyeron. Todos tuvieron miedo de ser asociados con el Señor, de recibir el mismo castigo, de ser encarcelados y morir. Tuvieron miedo del pueblo y de ser acusados. Había llegado el momento anunciado por el Señor. Todos se dispersaron. El pastor sería herido y todos como ovejas correrían dispersos. Este era el resultado de no velar y orar, de no escuchar con atención, de dormir y asumir una posición de fortaleza. Y es aquí en la prueba, en la hora de la tentación, donde las promesas son probadas, donde los ídolos del corazón afloran y reclaman su lugar. Y aquí debemos preguntarnos, examinar, ¿estamos preparados para la prueba, hermanos? Como Pedro, presumimos de nuestra firmeza y hacemos promesas. Y hermanos, verdaderamente si no estamos en una dependencia, en una vigilancia constante, no podemos prevalecer. Así juremos. Después de esto, según Juan, vemos que Jesús fue llevado ante Anás, y ahí tiene una audiencia preliminar, y luego va a ir ante Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Los versículos 51 al 52 añaden un incidente muy particular en medio de todo esto, y tiene que ver con los discípulos y su exhortación. El joven que le seguía. ¿Quién es este joven misterioso? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, después del arresto, hay tres personajes que siguen al Señor de lejos. Esos personajes son Pedro, Juan y un joven misterioso. No se sabe con claridad quién era el joven. Sin embargo, algunos comentaristas piensan que este joven era Juan Marcos, era el autor de este evangelio, y es muy posible. Se cree que él estaba durmiendo en el aposento alto, o sea, se quedó ahí después de la Santa Cena. Nosotros sabemos que la madre de Juan Marcos era María, y ella tenía una casa en Jerusalén. En Hechos 12:12, ustedes pueden ubicarlo ahí, ella tenía una casa ahí donde se albergaban los discípulos. Después de la resurrección, vemos que esa casa llegó a convertirse en un lugar central para los creyentes en Jerusalén. Ahí se reunían. Parece que el aposento alto en el que se celebró la última cena estaba en esa casa. Si es así, es posible que Judas y la multitud con los palos, las espadas y las antorchas llegaran inicialmente al aposento alto, pero al no encontrar a Jesús, se fueron a Getsemaní. Entonces Marcos está ahí, se despierta, tal vez está durmiendo, y sale rápidamente para avisar. Solo lleva una sábana y se encuentra con Jesús capturado ya. Y Marcos, en humildad, pues no da su nombre aquí en su evangelio, pero se incluye aquí. Y esto es algo que no aparece en los demás evangelios. No podemos, hermanos, asegurar que eso sea correcto, esa interpretación, pero puede ser una buena explicación a lo que sucedió. Lo que sabemos es que este joven iba a ser capturado y huyó desnudo dejando la sábana. Pedro le siguió también de lejos, pero como Jesús le anunció, después lo negó 3 veces. De los 3, solo Juan, podemos decir, que en parte permaneció fiel con el Señor, porque él estuvo en el patio del sumo sacerdote y después estuvo en la cruz, aunque al principio huyó con todos, porque el texto dice que huyeron todos. Pero también, si le seguía de lejos. No estaba realmente diciendo yo soy un discípulo de Cristo y estando ahí, no, estaba siguiéndole de lejos. Pero básicamente todos, hermanos, tuvieron el mismo comportamiento. Huyeron, se escondieron, tuvieron miedo de estar cerca del Señor y de ser más bien identificados con Él. Y hermanos, lo que vemos aquí es que Jesús está asumiendo la vergüenza de ser acusado falsamente. Solo lo asume, enfrenta a sus captores solo, sin permitir que sus discípulos le defiendan. Es dejado solo en juicio y en la muerte. Incluso es abandonado por el Padre en la cruz. Y todo esto lo hace en lugar de los suyos, para que los que creen en Él no estén nunca solos.
no estemos nunca solos, para que los que están en Él sean verdaderamente libres. ¿Entendemos esto, hermanos? A veces decimos, algunos dicen, estamos solos, ¿cierto? O tenemos luchas con algunas áreas. Hermanos, ya Cristo proveyó. Usted no está solo. Gracias a que Cristo estuvo solo, usted no está solo. Gracias a que Cristo tuvo unas esposas en las manos, usted es libre. Tal vez alguien que esté oyendo aquí o por las redes ha estado en una cárcel. Tal vez ha sido inocente. Y es una vergüenza terrible ser acusado de algo que no se ha hecho. Cristo ha sido el único que ha estado en una cárcel siendo completa y perfectamente inocente. Nunca pecó, nunca falló, siempre fue fiel, nunca abandonó a los suyos hasta el final, pero nunca los abandonó. Nosotros somos infieles, nosotros somos esclavos del pecado, pero Él es el único inocente. A veces la gente dice que es injusto. Alguien decía, es injusto tal cosa. Un predicador decía, bueno, el único que ha sido tratado realmente injustamente es Cristo, porque todo lo que nos pasa es realmente justo si es para castigar nuestro pecado. Todos hemos fallado. Hermanos, hemos visto cómo el Señor fue apresado y tratado justamente para darnos libertad. El justo fue tratado como un criminal, como un rebelde. Él estaba ocupando nuestro lugar para darnos esa libertad, para darnos el estatus de la justificación. Y en todo esto Él siempre tuvo el control. Él se entregó voluntariamente. Él en su infinita sabiduría y poder controló y dirigió todos los eventos para su gloria. Él mostró su misericordia hasta el último momento, dándoles a conocer por medio de dos señales su supremacía y su poder. Cuando Él dijo, yo soy, todos cayeron a tierra. Cuando Él curó la oveja de mano. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso gracia y amor? El Señor sostiene nuestra salvación y guarda los suyos. Nos protege y nos guía en su providencia. Él nos guarda en la prueba para no desfallecer. ¿Cuántas cosas el Señor evitaría en nuestra vida? Usted no sabe ni yo. ¿Cuántas cosas Él hubiera evitado para que nosotros no nos desanimemos, no nos desalentemos? Y a veces estamos nosotros quejándonos, fuera del caso. ¿Qué pensará el Señor de eso? Nosotros quejándonos cuando el Señor en su decreto secreto, que solamente es voluntad secreta, que solamente Él conoce, nos ha protegido de muchas cosas que usted ni se imagina. No nos ha dejado ir por ese camino porque tal vez ahí hubiéramos abandonado todo. Esto nos anima para pensar que todo lo que nos ocurre está en el marco de ese propósito bueno. Y que nuestras pruebas no son tan graves como nosotros también pensamos. Podemos llevar todo al extremo de pensar que nuestras pruebas nos van a sacar del camino totalmente. No, confíe, el Señor lo está protegiendo. No hay ninguna cosa, situación o criatura que pueda prevalecer sobre su voluntad. Hermano, la victoria sí está asegurada. El llamado del Señor aquí es para mirar a Cristo, para considerar lo que tenemos en Él. Valorar y vivir en la libertad del Señor. Usted está valorando las obras de su salvación, su libertad. El llamado aquí es a vivir como hijos, no como huérfanos que huyen a sí mismos. Como hijos. Y esa libertad implica velar y orar, depender humildemente de su palabra y servirle. Esta enseñanza nos llama a ser instrumentos de liberación para otros que todavía están en esclavitud. Y eso lo hacemos llevando el Evangelio. Él vino para servirnos, liberarnos de nuestra esclavitud. Él lo hizo voluntariamente. Entonces nosotros debemos disponernos para servir en la iglesia y la comunidad con iniciativa propia y libre. Esta enseñanza nos prepara para examinarnos, para identificar cómo estamos acercándonos a Cristo y su reino. Si nuestro amor es fingido, si busca otro interés. También nos prepara para identificar a los hipócritas y para tener cuidado y no ceder a la apariencia de piedad. También somos llamados a revisar si hemos tomado algún atajo para alcanzar las bendiciones del reino. No nos olvidemos que podemos estar dando una interpretación diferente al propósito de Dios
y con eso podemos estar haciendo mucho daño a otros en nombre y con aparente celo por el Señor. Cuidado con eso, hermanos. Esta enseñanza nos muestra que la base de nuestra salvación es Cristo, su sacrificio único y suficiente. Él es el único camino al Padre y quien puede cumplir todas las condiciones del pacto y satisface la justicia de Dios. Nadie más iba a padecer por nosotros en nuestro lugar o a causa de la justicia, solo Cristo. Aprendemos que todos fallaron. Judas lo traicionó, los gobernantes judíos, que eran unos hipócritas y temían al pueblo, al imperio romano también temían, pero los mismos discípulos también huyeron, no querían identificarse con él. Y si al caso, dos le siguieron de lejos, y eso muestra nuestra incapacidad, muestra que aún conociendo al Señor, los discípulos no pudieron mantener su firmeza, y eso nos llama a la vigilancia, al uso de los medios de gracia, a la humilde dependencia. No podemos confiar en nuestros corazones, no podemos dormir en la prueba, tenemos que ser humildes y confesar nuestra arrogancia. Nadie es el mismo durante la prueba, nadie. Pero también vemos que la gracia de Dios es grande y suficiente. El encarcelamiento y la soledad de Cristo nos dan libertad y nos hacen parte de la familia de Dios. Ahora ya no eres esclavo, no eres huérfano, sino hijo. Ahora no huyes de Jesús hacia ti mismo, como el resto del mundo que sí lo hace constantemente, sino que encuentras paz y seguridad eterna en Él, en la vida y en la muerte. Ahora no estás solo, sino que eres miembro de esta gran familia que es la iglesia de Dios. Estás bajo hermandad, estás bajo el cuidado de la iglesia y ahora tienes comunión con el Padre. Qué glorioso mensaje es el Evangelio de Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Por